Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En este día, la píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra. Estaremos reflexionando en este día referente a nuestra identidad en la mano de Cristo. Es un hermoso tema en el cual estaremos viendo, ¿verdad?, unos cuantos capítulos bíblicos y estaremos hablando referente a eso tan hermoso, ¿verdad?, nuestra identidad en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, nosotros sabemos que cuando nacemos, se nos otorga una acta de nacimiento en la cual dicen nuestro sexo, nuestro nombre, nuestros padres, la fecha de nacimiento, nuestra hora, nuestro peso. Y muchas veces dicen, ¿verdad?, quiénes fueron las personas que nos asistieron, ¿verdad?, quienes nos trajeron al mundo. Pero luego, ¿verdad? Eso nos sirve cuando nosotros estamos estudiando, cuando vamos a un hospital, ¿verdad? Nos hace una identificación para ese proceso de nuestra vida, ¿verdad? Hasta nuestra adolescencia. Cuando llegamos a una edad adulta, tenemos otro tipo de documento también de identidad personal, en la cual en ella, digamos, se nos refleja también, ¿verdad?, nuestro estado civil. Ahí cambia, ¿verdad? Tenemos otra identidad, nuestro estado civil, nuestra profesión o oficio, ¿verdad? También nuestras características, ¿verdad? Por si las hemos cambiado o si nos hemos cambiado el cabello, no sé, o alguna señal, ¿verdad?, específica que tal vez en el transcurso de nuestra vida pudo haber pasado, ¿verdad? Una seña en la cara o en nuestro cuerpo que pueda ser, ¿verdad?, identificada y pues notoria en alguna circunstancia, ya sea que viajemos o con las autoridades o algo por el estilo. Pero ahí nos especifican también todos nuestros datos y en nuestra identificación personal, ¿verdad? Nuestra identidad personal, en la cual, digamos, nos reflejamos ante la sociedad y ante cualquier, ¿verdad?, documentación que nosotros querramos realizar. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios nos empieza a decir y vamos a leer Efesios en el capítulo 4, versículo 30 y la palabra de Dios nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. A su letra dice, y no contristéis al Santo Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Mira qué hermoso, hermano. Nosotros, dice la palabra de Dios, primeramente, que no contristemos al Santo Espíritu de Dios. ¿En qué manera usted sabe que nosotros contristamos el Espíritu de Dios? En nuestra manera de vivir, hermanos, en nuestra manera de vivir desenfrenadamente al mundo y yéndonos en el pecado, en los placeres del mundo, ¿verdad? En el alcoholismo, en las drogas, ¿verdad? En los placeres de la carne. En todas esas situaciones nosotros contristamos al Espíritu Santo, ¿verdad? No quererle buscar, no querer buscarle en oración, en la palabra, ¿verdad? En fin, hay muchas maneras en que nosotros podemos venir y entristecer al Espíritu Santo, pero bien, nosotros, dice la palabra de Dios, hemos sido sellados, ¿verdad?, para el día de la redención. Pero sellados, ¿verdad?, quiere decir también que somos, ¿verdad?, identificados por Dios, marcados. Mire qué lindo, ¿verdad? No marcados como la reces, ¿verdad? No, pero hemos sido marcados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Sellados por el Espíritu Santo, identificados por Él. Y hemos sido separados de todo el mundo, de todos aquellos que practican, ¿verdad?, fornicación, adulterio, lascivia, etcétera. Y hemos sido separados en su rebaño. Bueno, hemos sido adoptados por Él, elegidos, hemos sido valorados, porque cuando nosotros estamos en los delitos y pecados, ¿verdad?, en el mundo, muchas veces nos sentimos denigrados, sin valor alguno, nos sentimos tan poca cosa, hermano, porque nuestro pecado, nuestra manera de vivir desenfrenada nos hace perder el valor, nos hace perder esa, ese brillo, esa esencia. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando hemos sido sellados, dice, para la redención por Él, entonces venimos a tener una identidad. Venimos a ser marcados, ¿verdad? Venimos a ser separados como joyas preciosas, como ovejas de su rebaño. Entonces venimos a ser adoptados, ¿verdad? Como hijos de Él.
separados de todo mal, elegidos, elegidos como sus siervos, como sus amigos, ¿verdad? Y hemos llegado a ser valorados como una joya preciosa, como la niña de sus ojos, dice la palabra. Mire qué lindo. Pero bien, vamos a seguir leyendo. En la palabra de Dios dice también en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 15, la palabra de Dios dice, ya no os llamo siervos, dice, porque el siervo no sabe, dice, lo que hace su Señor. Mire qué lindo. Pero es llamado, dice, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os es dado a conocer a vosotros. Qué hermoso, hermano, porque mira, usted se da cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros, digamos, hemos tenido personas que nos sirven en nuestro hogar, ¿verdad? Empleados domésticos o empleados tal vez en alguna finca, ¿verdad? Como capataces, como cuidadores de algún terreno o algo. Ellos son, ¿verdad? Nuestros siervos, nuestros ayudantes, nuestros empleados. Y ellos nunca van a saber lo que usted está haciendo, nunca va a saber sus planes. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Ya no nos va a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que el amo hace. Nos llamará amigos, dice. Porque así como Él ha escuchado de su Padre, también Él nos ha hecho saber todos esos conocimientos, todas aquellas cosas que en la palabra de Dios dice, ¿verdad? Todas aquellas verdades ocultas se nos han sido también reveladas a nosotros ahora que somos sus amigos, porque después de ser siervos, después de ser discípulos, después de ser amigos, también nos hemos venido a llamar hijos. Mire qué lindo. Pero bien, veamos lo que dice también la palabra de Dios en Juan, el Evangelio de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 12, donde dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Que ahí se nos declara que hemos sido aceptados como hijos. Mire qué hermoso. Y la palabra de Dios dice, mas a cuantos lo recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser, dice, hijos de Dios. Mire qué lindo, hermano. O sea que nosotros por el hecho de haberle recibido en nuestra vida, de haber dejado que Él viniera a obrar en nuestra vida, que Él se revelara en nosotros, que nosotros pudiésemos creer en su nombre, en todas aquellas cosas que Él ha hecho, aún sin ver, ¿verdad? Porque no hemos visto, pero hemos creído por fe. Se nos ha dado el privilegio de llegar a ser llamados hijos de Dios. Mire qué hermoso privilegio, hermanos, que tenemos, ser llamados hijos, ya no bastardos, ya no cualquiera, ya no un hijo ilegítimo, sino hijos del Altísimo, hijos de Dios. Qué lindo, hermano. Mire, yo me gozo con esta palabra porque me pongo a pensar, ¿verdad? Cuando nosotros somos personas que tal vez no hemos tenido padres. Y entonces nos han llamado sobrinos, nos han llamado nietos, nos han llamado arrimados, nos han llamado, ¿verdad?, estorbos, pero nunca nos han llamado hijos. Pero saber, hermano, que nuestro Señor, ¿verdad?, nos llama hijos, que se nos ha dado el privilegio de decirnos hijos. Y se nos ha dado también todo, no solamente el derecho de habernos llamado hijos, sino que nos da también todos aquellos derechos que como hijos nos corresponden. Bueno, pero vamos a ir viendo, ¿verdad? Poco a poco también, porque primeramente dice de que venimos a ser libres. Nos quita toda condenación generacional que nosotros traemos sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y entonces dice de que venimos, dice, y podemos, dice, pelear, dice, contra todo. Y podemos ser, dice, bueno, venimos a llegar a ser separados, dice, para el amor de Dios. Mire qué lindo. Porque dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Que ¿quién nos separará del amor de Dios? Pero ni lo alto,
dice, ni lo profundo, ni ninguna cosa, dice, creada, dice, podrá separarnos del amor de Dios. ¿Y sabe por qué no nos podrán separar del amor de Dios? Porque, dice, tenemos una identidad. Porque Dios ya nos ha dado una identidad y por eso en ningún motivo nos pueden separar del amor de Él. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 versículo 12. Y la palabra de Dios nos dice, por tanto, hermanos, dice, tenemos una obligación. Mira qué lindo. Pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa, dice. O sea que ya nosotros también como hijos tenemos la obligación, dice, de ya no vivir con la naturaleza pecaminosa. O sea, ya no podemos estar en aquellos delitos y pecados, hermanos. ¿Verdad? Está revolcándonos, mire, ve, con el pecado, con la fornicación, con el adulterio, con la lascivia, con la mentira, con el engaño, con la envidia, con los celos, con todas aquellas cosas, con el rencor, con el odio, hermanos, con las maldiciones en nuestra boca. No podemos, tenemos la obligación, dice la palabra de Dios, de venir y ya no vivir en nuestra naturaleza de la carne, sino que cambiar, ¿verdad? Cambiar a lo que ahora somos, a nuestra nueva identidad en Cristo Jesús, a empezar a vivir en santidad, a cambiar ya nuestra dirección, nuestro rumbo. Mira qué hermoso, hermano. ¿Por qué? Dice, porque Dios nos ha creado a nosotros, nos creó perfectos y venimos a ser más perfectos cuando nos venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Cuando ya nosotros sabemos de que estamos en el camino correcto, porque mire, cuando venimos aquí al mundo, ¿verdad? Nosotros traemos, como yo le dije, ¿verdad? Una identidad, pero cuando venimos a los caminos de Dios nos vamos dando cuenta, ¿verdad? Lo hermoso que Él nos ha hecho. Y empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? De la maravillosa complexión que tiene nuestra creación. Porque nosotros somos una pieza única en las manos de Cristo. Si usted se da cuenta, ni los científicos alcanzan a entender y estudian y le toman a usted sus huellas y bueno, y le toman todos sus datos y su nombre puede ser hasta su origen de nacimiento. Hay tantas coincidencias que su nombre, su lugar de nacimiento, hasta en el hospital, hasta en el año pueden ser exactos. O en otro año, pero en el mismo lugar, en la misma fecha y la misma hora, pueden ser hasta exactos. Y una persona se puede llamar hasta igual que usted. Pero ¿qué es lo que pasa? El Señor nos ha dado una identificación, una identidad personal única. Si usted se da cuenta, su huella es única, hermano, entre millones de personas, entre miles de personas. Su huella es única. Usted tiene una identificación única. Nadie en todo el mundo. Usted puede viajar y le toman las huellas y usted aparece su identificación con su nombre. Pero puede usted venir, ¿verdad? Y, dice, sí, por, ¿verdad? Su rostro, su forma de cara, ¿verdad? Sus ojos o algo. Y hay una mínima cosita que la puede ser diferente, su color de cabello que se lo puede cambiar a otra persona y la confunden. Pero venga para acá, le dicen, póngame su huella porque ahí no hay error. Mire qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? Darnos una identidad única. Y así mismo somos espiritualmente en las manos de Dios. Por eso el enemigo, mire, nosotros muchas veces no conocemos nuestra identidad. Conocemos nuestra identidad física en el mundo, pero en lo espiritual no lo conocemos. En lo espiritual nosotros no sabemos muchas veces cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro lugar, qué es lo que nosotros vamos a hacer o qué es lo que nosotros ejercemos en lo espiritual. Pero hay alguien que sí lo sabe, el enemigo, el león rugiente, el soberbio, el lobo rapaz. Ese sí sabe su identidad. Él sí sabe su propósito en las manos de Dios. Y por eso, mira, hermano, trata de venir y que usted no se identifique
en los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe el potencial que usted tiene en las manos del Señor. Y dice, yo no quiero que ella llegue a los pies de Cristo, porque cuando ella ponga su huella y el Señor venga y diga, esta es mi hija, la que yo estaba esperando, la que ella tiene estos dones, a ella se le ha dado esta potestad, ella tiene esta autoridad en las regiones celestiales, ¿verdad? Contra todos estos demonios. Y usted ni cuenta se ha dado, hermano, todavía, de que usted tiene tanta autoridad y tanto poder en lo espiritual. ¿Por qué? Porque usted tenía una venda en sus ojos, porque usted no sabía todavía su identidad en lo celestial, en lo espiritual. Pero cuando nosotros empezamos a descubrir en la palabra de Dios y en el discernimiento y la sabiduría que el Señor empieza a darle espiritualmente, empieza usted a descubrir su identidad, hermano. Entonces empieza, mire, el enemigo, ve, a echarle pleito, a seguirlo, a pelearlo, mire, ve, a tratar de que usted no llegue a ese cometido, no llegue a esa fila donde usted tiene que llegar a la caseta de identificación, porque Él no quiere que usted reconozca quién es en lo espiritual. Él no quiere que usted sepa su identidad espiritual. No, dice él, yo quiero que ella se quede con la identidad que tiene aquí, como la perdida, como la pecadora, como la borracha, como la que tiene maridos, la que cambia una vez y otra vez, ¿verdad? De maridos. Esa es la identidad que el enemigo le da aquí. Una mujer perdida, un hombre borracho, un hombre que pierde hogares, una mujer de que deja a sus hijos abandonados, una mujer de que no tiene ningún valor, una mujer que la miran por la calle vendiendo su cuerpo. Hermano, esa es la identidad que el enemigo le da aquí en el mundo. Pero Él no quiere que usted pierda esa identidad. Él no quiere que usted se ponga en la fila de identificación espiritual en los caminos de Dios. Él no quiere que usted pierda su nombre, su identidad aquí en la tierra. A Él no le conviene, porque Él sabe que cuando usted llegue a esa ventanilla donde le van a empezar a leer, ve, todo la cartilla que usted tiene en lo espiritual, hermano, entonces empieza el enemigo y dice, ¿y ahora qué es lo que yo voy a hacer? Yo ya no voy a poder venir y meterme con ella, no voy a poder venir y meterme con su familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus sobrinos, con sus padres. Yo no voy a poder venir y atacar a esa familia porque ella va a estar ahí en lucha con ellos, va a estar en lucha conmigo. Entonces va a estar ella siempre velando, orando, intercediendo por todos ellos. No voy a poder venir y ponerme en contra de sus vecinos, de sus compañeros de trabajo, de toda aquella gente que la rodea, porque ella cuando vea el ataque mío va a interceder con el poder que el Señor le está dando. Hermanos, aprendamos a identificarnos, aprendamos a saber cuál es nuestra identidad en lo celestial. Pero bien, sigamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Por eso dice también, ¿verdad? La palabra, bueno, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos especifica que por eso, dice, en lo espiritual nosotros tenemos, ¿verdad? Una identidad. Que por eso el enemigo nos ataca, ¿verdad? Y que cuando el Señor, ¿verdad? También dice aquí, como nosotros tenemos una identidad y tenemos el poder, dice, de diferenciarnos de los demás. Mire qué lindo. Nosotros tenemos aquel poder y el discernimiento cuando venimos a los pies de Cristo de identificarnos de los demás. ¿Por qué? Porque ya no somos iguales. Porque aparte de la huella que tenemos diferente y única, ya nosotros ya tenemos otra cobertura. Nos revestimos de luz. Empezamos a transformarnos y a cambiarnos, o sea, no nosotros, sino que el Espíritu Santo de Dios empieza a darnos, mire, esa identidad que nos corresponde, esa autoridad de lucha, ese poder como hijos de Dios. Y entonces nos empieza a dar y a conocer los propósitos que Dios tiene en nuestras vidas, en lo espiritual, aquí en lo físico, en el mundo también. Porque usted ahorita por el momento no sabe el potencial que tiene como evangelista,
como para ir a hablarle a todas aquellas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra para salir de las drogas, una palabra para salir de su alcoholismo, una palabra para salir de la prostitución. Y eso usted nada más lo sabe cuando ya empieza a delegársele todo discernimiento, todo conocimiento, toda autoridad. Cuando empiezan esos dones a fluir. Pero es cuando nosotros adquirimos esa autoridad. Pero mire lo que dice. Hasta entonces, ¿verdad? Nosotros venimos y entendemos todo lo que se nos ha otorgado. Bueno, pero la palabra de Dios nos dice, mire, ve aquí qué lindo, que cuando nosotros venimos y tomamos la sangre y el cuerpo de Cristo, nosotros empezamos, mire hermanos, a sacudirnos, mire, ve, todo aquello que nos daba condenación eterna. Y empezamos, hermanos, a adquirir, mire, ve, el ADN de Cristo. ¿Por qué? Porque nos empezamos a convertir, hermanos, en un solo cuerpo, en una sola sangre, en un solo ADN, en un solo espíritu con nuestro Señor. Empezamos a tener esa conexión directa. Cuando también nosotros venimos y empezamos a tomar, mire, ve, de su sangre y de su carne, cuando empezamos a tener esa comunión ya de una vida en santidad, que hemos transformado nuestras vidas y empezamos a tener el privilegio de tomar la Santa Cena y empezamos, mire, ve, a tomar de ese pan y ese vino que es consagración para nuestras vidas. Es venir y permitirle al Señor que esté dentro de nosotros y que ese pan y ese vino transformen nuestras vidas y estemos en santidad y el Espíritu Santo nos empiece a transformar y ese ADN, mire, empiece, ¿ve?, a fluir por toda nuestra sangre, el ADN de Cristo, en el cual ya nosotros empezamos a actuar de diferente manera. Empieza el Espíritu Santo a transformarnos, a tener esa identidad ya como un hijo de Dios, en el cual ya no podemos venir y ofender sin que el Espíritu Santo nos haga contristarnos. Ya no podemos venir y hacer cosas que seamos antes sin que el Espíritu Santo nos haga sentir. ¿Por qué? Porque el ADN de Cristo ya está en nosotros. Esa identidad en el cuerpo de Cristo ya está empezada a activarse en nosotros. Entonces, mire, ve lo que dice 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. ¿No sabéis, dice la palabra de Dios, que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios, dice, mora en vosotros? Que si nosotros, después de toda esta identificación, si después de todo este conocimiento, esta identidad que nosotros recibimos, si nosotros no sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros, que nosotros somos morada del Espíritu Santo, porque ya este cuerpo ya no es permitido a estar entrando pecado en nuestra vida, hermanos. Ya nosotros ya no se nos es permitido, mira hermanos, estar, como dice el otro versículo bíblico, estar en todas aquellas condenaciones de la carne. Ya no podemos venir y estarle faltando, mire, vea este cuerpo, porque ya nosotros somos morada del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en nosotros, hermanos. Entonces, si nosotros venimos y volvemos al adulterio, volvemos a la fornicación, el Espíritu Santo se va de nuestra vida. Se contrista, hermanos, y se va, porque el Espíritu Santo no puede morar en un lugar donde haya pecado. Si nosotros vivimos en pleitos, en desacuerdos, en desagrados, el Espíritu Santo se contrista y mejor, mire, se va apagando su luz y se va. Porque Él no puede morar en un lugar donde hayan palabras de maldición, donde hayan palabras de injuria, de palabras deshonestas. Ya no podemos, hermanos. Pero mire qué lindo. Dice la palabra de Dios que solo Dios puede darnos, dice, una identidad nueva. Solo Dios.
nos puede dar esa identidad, hermanos. Una identidad nueva de llegar a ser hijos de Dios, de llamarnos hijos de Dios. Nadie le puede dar a usted una identidad. Bueno, en el mundo le pueden dar una identidad diferente, una identidad falsa. Pero usted va a seguir igual en sus delitos y pecados. Usted va a seguir el mismo hombre, pudriéndose en su espíritu. Pero Cristo es el único que le da una nueva identidad, una identidad para salvación eterna, para salvación de su alma, para que usted se santifique, para que usted haga bien sus cosas, porque dice la palabra de Dios, recuerde que todas las cosas son hechas nuevas cuando venimos a Cristo Jesús. Cuando reconocemos a nuestro Señor en nuestra vida como nuestro Señor y Salvador, somos llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos, mire, ve, hechos nuevos. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos transformados, somos limpiados de nuestro pecado, somos cambiados y revestidos a vestiduras limpias, vestiduras santificadas. Traemos un nuevo gozo. Ya no traemos llanto, ya no traemos dolor, ya traemos gozo, traemos paz, traemos plenitud, traemos alegría. Y traemos esperanza, amor para otras personas. Traemos perdón para otras personas. Hermano, todo lo que encontramos en nuestra nueva identidad es solamente cosa buena. Venga a los pies de Cristo. Averigua cuál es su identidad, cuál es el propósito que Dios tiene para usted en esa nueva identidad en Cristo Jesús. Y cuando sepamos definitivamente, ¿verdad?, cómo esa nueva identidad nos va a nosotros a dar un nuevo trabajo en el reino de Cristo, mire, nosotros vamos a poder venir, ¿verdad?, y edificar a otras personas por medio de su palabra, por medio de su conocimiento, por medio de sus dones, por medio del poder y la autoridad que Dios le ha delegado a usted como hija, con una nueva identidad en Cristo Jesús. Qué lindo, hermanos, tener una nueva identidad, que ya no le llamen a usted la perdida, que ya no le llamen la buena para nada, la que no sirve, el gusano, la que nadie daba un 5 por usted, la que nunca se iba a levantar de ese lugar donde usted estaba, de perdición, la que siempre la iban a ver, mire, ve, cambiando de persona porque usted nunca encontraba una paz y un verdadero amor. La que le tenían que ver, mire, ve, con la botella de guaro, porque si usted no tenía guaro en su cuerpo, un día usted se sentía que moría, usted se sentía que no era vida. El que tenía que mentir a cada instante, porque si no, usted no sentía que compaginaba con los demás. Pero lo tremendo es, hermano, que usted tenía que mentir una vez y otra para llenar el huequito de esta mentira. Y volver a hacer otra mentira y todo para llenar este huequito de estas otras 2 mentiras. Qué vida más falsa, hermano, estar mintiendo. Pero venimos a los pies de Cristo y todo es hecho nuevo. Todo es cambiado para bien para nosotros. Por eso, hermano, yo le digo, cambie su manera de vivir, cambie su manera de pensar, cambie su identidad, hermano. Quite esa identidad que tiene ahora de perdedor, de un don nadie, de basura. Vuélvase a los pies de Cristo y tome la nueva identidad de hija de Dios, de guerrera en Cristo, de mujer nueva, de una mujer guerrera, de una mujer que es hija de Dios. Y que todas las cosas, hermanos, vayan conforme